desde el principio. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Buenos días, Presidenta. Meme Yamel, de Damexico News. Sobre el tema de salud, empezar con ese. Preguntar primero qué ha pasado con esta serie de empresas distribuidoras médicas que han sido señaladas por tener varias irregularidades, por acaparar incluso los contratos de medicamentos, tomando en cuenta que, por ejemplo, COFEPRIS, más bien la COFESE incluso, llegó a sancionarlas en octubre de 2014, por ejemplo, a Grupo Fármacos Especializados, también está Laboratorios Pirsa, Casa Marsam, varias distribuidoras en general. ¿Qué ha pasado con estos casos? Porque algunas de estas empresas todavía llegan a tener ciertos contratos. ¿En qué van estos procesos en particular sobre ese primer tema? ¿Quieres platicar cómo es el proceso? Claro, con mucho gusto. Les platico. Uno de los cambios esenciales en la compra que hicimos este año es dejar muy claro con toda la industria que participaba que quien iba a recibir los contratos era directamente quien fabricaba los insumos o quien era el titular de los registros sanitarios y los importaba, pero había hecho el proceso en México ante la COFEPRIS de ser el titular de ese registro sanitario. Históricamente lo que pasó es que había compañías completas, muchos distribuidores que no fabricaban nada y lo que hacían era comprarle directamente a los fabricantes y luego revendérselo al gobierno. Eso ponía al gobierno en una situación desfavorable en el sentido de que no podíamos negociar las mejores condiciones, no teníamos una relación directa con los que fabricaban los insumos para poder solventar cualquier tema que tuviéramos y además muchas veces nos encontrábamos como gobierno, particularmente fue una pelea que dio la administración pasada de manera muy clara, con competidores desleales que buscaban ahora sí que poner al gobierno en desventaja, sacarle el mayor precio posible y tenerlo rehén muchas veces de no poder comprarle más que a ellos, es decir, monopolizar muchas de las claves. Hay ciertos fabricantes que al mismo tiempo son fabricantes y distribuidores, entonces muchos de ellos sí participaron, simplemente no están revendiendo cosas a otras compañías. Y lo que podemos afirmar, porque lo ha dicho ya la presidenta y fue la instrucción desde el principio, es que habláramos con toda la industria para dejar claro que a quienes íbamos a contratar iba a ser directamente a estos titulares de registros sanitarios. Y hasta ahora todas las compras que hemos hecho de la compra consolidada de medicamentos han sido precisamente personas que sean o los fabricantes directos en México o los titulares de un registro sanitario importando productos de otra parte, pero que sean los titulares, o en solo pocos casos donde hay ciertos productos extranjeros que entran bajo un acuerdo de equivalencia con agencias regulatorias de otros países, los titulares de esos registros fuera del país. Es las únicas compañías a las que les hemos comprado. Esto es importantísimo porque nos ha permitido, y me ha tocado a mí encabezar parte de este proceso, tener unas condiciones mucho más favorables que las que históricamente se había hecho. Y la parte de distribución es importantísimo que la sepan, muchas compañías no son distribuidoras logísticas, lo que hacen es, ellos ya contratan a quien les distribuya para entregarnos en los hospitales y almacenes que les habíamos pedido, es decir, cambiar un poco la relación. En vez de contratar a un distribuidor, contratar al fabricante y que el fabricante encuentre a su distribuidor logístico que mejor le convenga para entregarnos en las condiciones que requerimos. Gracias. Sobre esto hay un caso en particular que traemos, que es sobre la empresa déjame saco el nombre, Digimedic Group SADCB. Okay. En esta empresa, la representante legal del Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Inyolotl, en Santa Ana, Tzacuala, AC, ha denunciado ser víctima de fraude. Ellos buscaron a través de esta empresa comprar un par de equipos médicos para la atención de la comunidad, y ellas prácticamente lo que están denunciando es que han sido víctimas de fraude. Realizaron 2 depósitos de una cantidad bastante favorable, superior a los 30,000 pesos y otra superior a los 100,000 pesos para adquirir estos equipos médicos, y ellas lo depositan directamente a las cuentas de la empresa. El problema es que no les han entregado absolutamente nada. Es más, les están hasta pidiendo
más dinero y con la intención como de hacer negocio y tener ahí una cierta comisión. Esta empresa se ha confundido a veces con Digimedical SADCB, que esta empresa en particular ha sido investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ahí mi pregunta se parte un poco en dos. La primera es si se podría investigar si Digimedic Group y Digimedical SADCB tienen algún tipo de relación o no, dado que los nombres son bastante parecidos. Y la segunda es qué se puede hacer en este caso en particular, porque ellas ya están denunciando, ya incluso entregaron oficios y demás, son prácticamente víctimas de un fraude. Les están pidiendo varios depósitos, no les han entregado absolutamente nada. La empresa en algún momento en 2024 denunció que estaban que estaban utilizando el nombre para estafar a la gente, pero en este caso ellas depositan directamente a la cuenta de la empresa y no han entregado nada. ¿Vale? Sí, con mucho gusto lo investigamos. Si nos pasas los datos, yo lo veo. Sí, se los comparto en un momento. Perfecto. En otro tema, Presidenta, y aquí es sobre el tema de los migrantes. Nos hemos topado con algunos paisanos que ya regresaron, pero ellos por así decirlo, se autodeportaron. Regresaron de manera voluntaria. Nosotros tenemos esta duda porque ellos regresan incluso confiando en que podrían acceder a ciertos programas que forman parte del catálogo del programa que pone a disposición el gobierno, pero nos dice la Secretaría de Gobernación que para que accedan a ellos necesitan tener pues esta carta de repatriación, que solamente se les da si son deportados. No, se les puede dar si regresan. Esa es la duda que tenemos. De manera voluntaria, si se acercan a uno de los albergues o incluso en la propia frontera hay compañeros que los están atendiendo. Entonces, no, aunque sea de manera voluntaria, son repatriados y tienen acceso a todos los apoyos. Esa es justo la duda. Si Sí. ellos regresan de manera voluntaria, si pueden buscar esa carta de repatriación para acceder a ellos. Sí pueden. Sí. Okay. Y solo una última pregunta, y diría yo, denuncia un poco, tiene que ver con el tema educativo. En el caso de Yucatán nos llegó una denuncia de una familia que está buscando acceder al programa de becas de Benito Juárez, pero le están condicionando la entrega de la constancia. Les están pidiendo en el Cebetis 95 de la ciudad de Mérida, Yucatán, que le entreguen o que paguen el costo de 50 pesos de la constancia y además que paguen 1,400 pesos del semestre para entregarles la constancia y que puedan ir a solicitar esta beca. El problema es que, pues dicen, a ver, es escuela pública, ¿por qué tendría que pagar por estos documentos? Y la segunda es que en este caso particular de los 1,400, la preparatoria está condicionando este dinero a que se lo entreguen a la secretaria particular en efectivo, dándoles un recibo nada más, e incluso cuando los padres se han quejado, pues nos dicen que literalmente les contestaron, y voy a citar, pues como ya van a recibir el dinero de su beca, entonces no se quejen, ya tienen para pagar los 1,400 por alumno. No, pues está mal. Pásanos el dato para poder intervenir. Gracias, Presidenta. Sí. Acá. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecosmedia MX y El Horizonte. Mi primera pregunta, Presidenta, es con base en la llegada de médicos cubanos que ha aumentado significativamente las cirugías y consultas en Chiapas. ¿Qué planes tiene su gobierno para garantizar que esta colaboración internacional se extienda a otras regiones con necesidades similares? ¿Y cómo asegura que no se descuide la formación y contratación de médicos mexicanos? Mira, ponme la gráfica que presentaron de residentes, de la tendencia. Préstame el micrófono. La gráfica, por favor. Miren esta es de solo sector salud, ¿o aquí están todos juntos? Todos juntos. Fíjense la desgracia del neoliberalismo. Durante años se cerró la puerta a médicos, médicas generales que querían especializarse. En esta absurda idea de que si cierras el ingreso, entonces vas a tener estudiantes de excelencia. Esa era la primera. Y la segunda, pues que no daban dinero para becas.
tan sencillo como eso, que además de por sí los residentes tienen ingresos muy bajos o becas muy bajas. Entonces, en el 2011 solamente ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. La residencia es la especialidad, dependiendo de cuál va a ser tu especialidad, pues los años de residencia. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas. Entonces, claro, llegas al 2020, pandemia, y tienes un problema gravísimo porque no tienes médicos especialistas en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, esto estamos hablando del 2011, pero si te vas más para atrás es lo mismo, incluso menos. Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental. Entonces, claro, llegas al momento actual y dices, a ver, México requiere más hospitales, requiere más centros de salud, pero para eso requieres más médicos. En lo que tú formas a tus especialistas, porque hay residencias, hay especialidades de 4, de 5, de 6 años, ¿no? Entonces, en lo que tú formas a tus especialistas, ¿qué es lo que hizo el gobierno de México y nosotros continuamos haciéndolo? A otras nacionalidades que quieran venir, residentes, especialistas, a nuestro país se les abre la puerta, entre ellos los médicos cubanos. Entonces, no solamente están en Chiapas, están en muchos otros lugares del país. Y mientras tanto que estamos haciendo lo que debíamos de haber hecho siempre y nunca deberíamos de haberlo cerrado, que es formar médicos especialistas en México. Entonces, a diferencia de los 6,000, hoy se están formando 3 veces más, poco más de 3 veces más. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando a futuro? Médicos especialistas para el país. Entonces, eso fue lo que pasó en México, esa barbaridad, esa noche oscura del neoliberalismo que hizo muchísimo daño, particularmente en el sector educativo y en salud. Enhorabuena, Presidenta. Presidenta, en la Ciudad de México hemos visto ejercicios de comunicación innovadores, como se le conoce hoy en día la chilanguera, que permiten informar de manera directa y asertiva al pueblo sobre temas de interés. ¿Cuál es su opinión sobre este modelo de comunicación y considera viable replicarlo en los demás estados para fortalecer el vínculo entre gobiernos locales y ciudadanía? Ahora sí no conozco el caso. Así es. Ah. Sí. Es correcto. Y a ver, es similar a lo que ocurre en la mañanera a nivel federal. A ver, platícame, ¿cómo es? Es un ejercicio, una conferencia de prensa que se realiza los domingos, que sí, efectivamente, ciertos, diputados locales, principalmente de la bancada de Morena, hablan de los temas de coyuntura que se abordaron en las zonas locales. Y a veces también, por supuesto, es el ejercicio para desmentir la desinformación de ciertos medios de comunicación. Ah, pues qué bueno que siga. ¿Y qué opina de que se replique en otros estados? Pues ya dependerá de cada bancada, ¿verdad? Pero es muy importante desmentir las noticias falsas y las que no solamente son en las redes anónimas, sino en medios de comunicación reconocidos nacional e internacionalmente. Entonces es importantísimo hablar de las noticias falsas y de la información real. Totalmente. Por último, Presidenta, ante las recientes amenazas arancelarias por parte de la administración estadounidense, ¿cómo planea su gobierno fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia comercial con Estados Unidos? Y principal, ¿qué papel jugarán el Plan México y la campaña Hecho en México en esta estrategia? Bueno, vamos a esperar a ver los aranceles, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros
tenemos la idea de que va a salir bien, siempre hay que ser positivos y además estamos poniendo todo para que pueda salir bien este proceso, por supuesto sin comprometer nuestros principios, que es el principio de soberanía, de no intervención, de no injerencia, que eso está por encima de todo y es nuestra responsabilidad como mexicanos y mexicanas y más como Presidenta de la República. Pero bueno, sigue ese proceso de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos y nosotros desde antes inclusive planteamos este proyecto, este programa, este plan que se llama el Plan México, que tiene el objetivo de aumentar la producción nacional de bienes y servicios también. Muchos de los productos que se importan hoy de Asia principalmente o de países asiáticos sabemos que se pueden producir en México. Más históricamente se produjeron en México. Les voy a poner un caso, la industria textil. La industria textil muy importante en nuestro país, en la zona del Bajío, Guanajuato, Querétaro, Jalisco una parte, que se fue de muchas empresas, incluso familiares, que viven todavía de eso, pero que ha ido cayendo el mercado por la entrada de productos de otros lugares del mundo. Y nosotros no queremos que caiga, queremos que se siga produciendo en México. Entonces son estrategias que permiten vincular cadenas de valor. A ver, estás produciendo algo que necesita un textil. Entonces, ¿por qué empezaste a comprar textiles de fuera y no los compras en México? ¿Cómo hacemos para que vuelva a conectarse esa cadena de valor? Eso es el Plan México. Entonces tiene que ver con incentivos, tiene que ver con el impulso a la economía nacional y por eso es la recuperación del sello hecho en México, que hoy tiene el secretario de Economía un evento para el relanzamiento del sello Lo Hecho en México. Hecho en México. Pues también es parte de esta campañita. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Ya respondió la Fiscalía ayer, que es falso. Pues tiene que contestarlo la Fiscalía, ¿no? Pero la Fiscalía contestó ayer que no era cierta esta noticia de que ya se le había quitado la ficha de Interpol, ¿no? Sí. Sobre salud. A ver, aquí adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Primero, conocer si ayer le dieron algún reporte sobre los acuerdos a los que llegó autoridades con los diferentes grupos de transportistas que estaban tratando de hacer un bloqueo en la mañana y, bueno, al final llegaron a un acuerdo. No sé si le dieron más información al respecto. Hay una mesa de trabajo, porque son distintos temas. Entonces se abrió la mesa de trabajo para poder atender las demandas si es que son atendibles. En segundo lugar, recién sacó un reportaje la BBC y dentro de él, en una encuesta de la Universidad de Wisconsin, hablan sobre que incluso en Estados Unidos el 70% o bueno, 7 de cada 10 estadounidenses rechazan el cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América. Saber su opinión al respecto. A ver, es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos renombrar zonas que son de su territorio. Entonces, repito nuevamente, lo que renombra el gobierno de Estados Unidos a través del decreto del presidente Trump es su plataforma continental, su territorio. Lo que hace mal Google o cualquier otra empresa o cualquier otra persona que quiera nombrar todo el Golfo de México como Golfo de América está equivocado, porque no hay ningún sustento para ello. Nadie puede renombrar la plataforma continental de México o la plataforma continental de Cuba. Entonces, aparte de que la gente no está de acuerdo,
En todo caso, lo único que se renombra es las 22 millas náuticas desde la costa de Estados Unidos hacia el Golfo. Nada más. Por eso nosotros vamos a esperar la respuesta de Google, y si insiste en seguir nombrando a todo el Golfo de México, Golfo de América, vamos a hacer una demanda civil. Porque nadie puede renombrar, un privado no puede renombrar nuestro territorio con otro nombre. Es un asunto de soberanía y de reconocimiento de nuestro país frente a una empresa privada, por más que sea una plataforma privada. Hay normas internacionales de cómo se nombra, porque al ratito van a cambiar el nombre de un país, un privado. Ok, y finalmente, Presidenta, bueno, nos había comentado que nos ofrecería más información respecto a esta iniciativa para la prohibición del maíz transgénico. No sé si tenga... Sí, a ver si tienen el texto. Qué bueno que recordaste. El texto quedaría así, ya como un acuerdo, es: México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Así quedará bueno, tienen que aprobarlo porque es reforma constitucional, diputados, senadores, las 2/3 partes y los congresos locales. Y en este marco de los diferentes apoyos al campo de Cosechando Soberanía, ¿habrá algún tipo de incentivo también para los campesinos, trabajadores del campo, justo para que pues haya una mayor producción de maíz nacional? Los apoyos al campo son producción para el bienestar, que ya está en la Constitución, fertilizantes gratuitos, que ya está en la Constitución, y todos van para pequeños propietarios, para campesinos, para ejidatarios. Está el programa que estamos haciendo ahora de aumento de la producción del frijol, particularmente en Zacatecas, Durango y Nayarit, que tiene que ver con el mejoramiento de semillas y dar semillas, no son transgénicas, el mejoramiento a través de técnicas tradicionales. Y el objetivo es aumentar en los 6 años 300,000 toneladas, que es lo que importamos ahora. Y por otro lado, el nuevo programa que estamos impulsando se llama Cosechando Soberanía. Ese programa incluye, bueno, y aparte está precios de garantía, por supuesto. El programa Cosechando Soberanía tiene que ver con un nuevo mecanismo de financiamiento para el campo, para pequeños y medianos productores, con tasas bajas y con coberturas que permitan acceder tanto a agricultura como a pesca, que puedan acceder a créditos. Eso lo estamos haciendo con FIRA. FIRA es un fideicomiso que tiene Banco de México, que tiene muchos años, pero tiene tasas de interés hoy que son de 18% anual, que para muchos pues es imposible. Entonces lo que queremos es bajar esa tasa de manera importante. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, ¿quién más acá?
Gracias, Presidenta. Buenos días y por supuesto también a los funcionarios que aquí nos acompañan. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Presidenta, le tengo dos preguntas sobre el tema de salud. Ayer la COFEPRIS alertó sobre la comercialización ilegal de productos elaborados con CBD, extracto de cáñamo y aceite de hemp, realizada por diversas empresas. Entre estas se encuentra Paradise, la cual está ligada al expresidente Vicente Fox. Ahorita que está aquí el secretario de Salud y obviamente usted preguntarle si habrá una sanción para esta empresa que está relacionada con Vicente Fox. Bueno, pues ahora ya no cobra la pensión que tenía multimillonaria mensual. Y ¿qué implica que se utilicen estos productos en comercializar, por ejemplo, alimentos, productos de confitería, suplementos alimenticios, cosméticos, así como bebidas que manifiestan contener ingredientes con CBD, extracto de cáñamo o aceite de hemp? ¿Qué implica para la salud, doctor? Y, por supuesto, Presidenta, si habrá una sanción para esta empresa de Fox. La primera pregunta. Bueno, yo no sé de la sanción a la empresa, pero lo que sí le puedo comentar es que COFEPRIS está tratando de diferenciar dos cosas muy importantes. Uno es el aspecto lúdico del uso de cannabis y el otro tiene que ver con el aspecto medicinal que tiene cannabis. En ambos casos, lo que COFEPRIS decida va a tener que ser subido después a la Cámara de Diputados y de Senadores para su análisis. Pero es muy importante diferenciar lo que es lo lúdico de lo que es medicinal. Y sí hay dentro de lo medicinal aplicación para el uso de cannabinoides, pero tiene que ser regulado estrictamente y es lo que COFEPRIS está pretendiendo hacer. La aplicación de los alimentos, ¿qué puede afectar? Porque digo, vemos a muchas personas que ingestan o consumen este tipo de pues, drogas, digamos, pero pues ella es decisión propia, ¿no? Sí, no hay ninguna decisión. O sea, COFEPRIS, como siempre, hace investigaciones. Entonces, lo que salió en los medios, si quieren, invitamos a la directora de COFEPRIS para que nos informe exactamente a qué se está refiriendo. Pero no hay ninguna decisión que tenga que ver con la legalización. Y la amonestación, digamos, a la empresa. Cualquier empresa que haya hecho uso de de alguna sustancia que no ha sido reconocida por COFEPRIS o autorizada por COFEPRIS tiene sanciones. Entonces, pues ya vamos a ver, vamos a invitar a la directora de COFEPRIS para que nos informe. Gracias, Presidenta. Y la segunda pregunta, ayer varios conductores de trailers y obviamente de camiones que transportan pedrecederos y muchos alimentos que se distribuyen en la ciudad, bueno, desquiciaron de cierta manera la entrada a la capital de la Ciudad de México y bueno, ahí yo me tuve que quedé varado ahí en la caseta de Ojo de Agua y le pregunto varios temas sobre este. Uno, el primero, que bueno, muchos, y bueno, mis hermanos son conductores de trailers y tortons y demás, y no cuentan con un servicio médico estos conductores. Ayer un reportero le preguntó aquí qué iba a hacer su gobierno con el tema de que generaban pues accidentes en las carreteras y demás. Pues es estigmatizarlos. Ahí habría que ver y platicar con diferentes instituciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ejército, por supuesto, la Guardia Nacional. Y en ese sentido, Presidenta, pues también sufren estos compañeros de la carretera que manejan esos trailers hasta a veces hasta 20 o 18 horas de trabajo continua, pues también tienen ahí el tema de pues los sobornos por parte de Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad del Estado de México, y por supuesto también el secretario de Movilidad del Estado, Daniel Cibaja González, quienes a través de sobornos y multas onerosas, pues los amedrentan diciendo que les van a quitar sus concesiones para a su vez ellos entregarlos a sus allegados. Presidenta, ¿cómo ayudar a este gremio que finalmente genera un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de este país
porque ellos son los que nos traen los alimentos a las grandes ciudades, son los que llevan pues los animales que se van a los rastros, los cerdos, las vacas, los pollos y todo esto. Y son un gremio que está ahí en el oscurantismo, digamos, porque pues en primera no tiene servicio médico, padecen de enfermedades pues de diabetes, enfermedades cardíacas. Yo quisiera saber cuál sería el apoyo de su gobierno ahora que están en un diálogo con pues el Estado de México y la Ciudad de México para ayudarlos en el sentido de que tengan un servicio médico, porque muchos de ellos no tienen el servicio médico, y dos, las acciones de estos funcionarios que pues los sobornan y los amedrentan. Ahí que lo denuncien y que se proceda, digo. No, Okay. No vamos nosotros a proteger a ningún servidor público. Si ese es el caso, pues que se denuncie y se proceda. Son muy distintos. Si tú conoces el gremio, pues es muy diversa las personas que trabajan en el volante, claro, particularmente en la carga. Hay quien tiene su propio vehículo y son empleados. Y se contrata, son lo que le llaman el hombre camión, ¿no? Sí. Hay quienes pertenecen a una flotilla de una empresa, una gran empresa que tiene muchos tractocamiones y que contrata a los conductores. Hay asociaciones también de transportistas que se juntan y entonces depende mucho de las características del transportista. El IMSS, pues a lo mejor puedes comentarlo, pues tiene opciones para si tú tienes tu propio transporte y deseas cotizar al IMSS para poder tener seguridad social, pues lo puedes hacer y hay mecanismos que los puedes hacer. Si participan o si son contratados por alguna empresa, la empresa obligatoriamente tiene que darle seguridad social. Ahora, todos tenemos que cumplir con la ley. Claro. Independientemente de si tenemos un vehículo, si somos parte de una flotilla, si somos parte de una asociación, el vehículo tiene que estar en buen estado, el conductor pues tiene que dormir sus horas para poder estar en buenas condiciones, no debe tener ingesta de absolutamente nada. Sí, claro. Esa es una parte que le corresponde a la autoridad, que todos cumplan con la ley independientemente de qué tipo de servicio estén dando, de acuerdo con la propia ley del autotransporte federal. Ahora ya en la seguridad social, no sé si quieres comentar algo, Zoe. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, para un sector muy grande de transporte de carga, que efectivamente son dueños de sus propios vehículos, trailers, volteos, etcétera, desde el 2020 se inició el piloto y ahora desde el año pasado ya es ley el esquema de persona trabajadora independiente. ¿Qué significa esto? Cuando una persona trabaja por su propia cuenta y que puede inscribirse en el Seguro Social al régimen obligatorio, pero de manera voluntaria. Es decir, un dueño de un tráiler puede cotizar en el IMSS pagando la cuota obrero y la patronal, digamos, siendo él su propio empleador, es un trabajador por su cuenta. ¿Cuál es la gran ventaja? Porque este esquema había existido como el seguro de salud para la familia y demás, que a la hora de que esa persona se asegura y paga su cotización, primero, si tuvo semanas cotizadas en algún momento de su vida porque trabajó en alguna empresa y tuvo una relación obrero-patronal, entonces recupera todas esas semanas y no empieza de cero. Eso les permite aspirar a una pensión, a una jubilación, que es parte de la seguridad social. Segundo, a la hora de inscribirse y hacer este pago, inscribe a todo su entorno familiar, el que tiene por derecho en el Seguro Social, es decir, las parejas, los hijos menores de 16 años, los hijos hasta los 25 cuando están estudiando en un plantel de educación superior público, o los padres, las madres cuando hay codependencia o cohabitación. Entonces, a diferencia de antes, que solamente se aseguraba la persona y después cada integrante de su familia se tenía que ir integrando, ahora con un solo pago se accede a todo.
periodo. Y no solamente es al seguro de enfermedades y maternidad, es decir, al servicio médico, sino también a las otras prestaciones. Incapacidades, por ejemplo, que es uno de los seguros. Las guarderías, ahora centros de educación y cuidado infantil, si tienen hijos entre los 43 días y los 4 años de edad, riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo, seguro de vida, etcétera. Entonces, sí es una gran opción. Ahorita ya tenemos casi 300,000 trabajadores y trabajadoras independientes de todos los rubros. Pero, por ejemplo, para un hombre camión, ahora seguramente también mujeres camión, que hay muchas conductoras también de tráiler, pues puede ser una ventaja. Ahora, hay otra parte que, como lo ha mencionado la presidenta, cuando es una flotilla, una empresa formalizada, tiene la obligación de tener seguro social. Y también están los esquemas que viven dentro de la SCT de los exámenes toxicológicos para la emisión de las licencias. Hemos platicado muchas veces con la Secretaría de Comunicaciones, ahora de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, para poderlos apoyar. Seguramente lo seguiremos haciendo para concretar algo, porque sí, como se ha mencionado también aquí por parte de la presidenta, también hay ciertos elementos de la licencia que tienen que ver con que pasen exámenes toxicológicos y temas de verificaciones de salud. Y esto aplica también para pilotos de avión, de helicóptero, en fin. Entonces, creo que hay que seguir en esa colaboración, pero en la parte de aseguramiento pues están esas dos opciones. Y también es importante, como a todos los trabajadores y trabajadoras, que cuando estén trabajando en una empresa, y lo mismo aplica para los periodistas, y no estén cotizando como debe de ser, pues lo denuncien, porque no es una dádiva, no es una generosa concesión del empleador, es un derecho tener seguridad social cuando existe la relación obrero-patronal. Gracias. Y la última pregunta, presidenta, ¿qué ha pasado con la campaña de que no se vendan alimentos afuera de las escuelas? Porque es mejor prevenir que curar. Yo no soy médico, pero creo que es mejor prevenir que curar. Y en ese sentido, la provincia, presidenta, en las provincias, y usted lo sabe perfecto, ahora que está haciendo las giras los fines de semana, en las provincias es donde se encuentra el caldo de cultivo de la cultura de este país, en todos los aspectos, en la economía baja, en la cuestión campesina, en la violencia que viven hombres y mujeres, y sobre todo los niños que a las afueras de las escuelas primarias y secundarias, pues siguen vendiendo ahí sus chetos y cosas ahí que son prácticamente plásticos, en lugar de pues ingestar otro tipo de alimento. ¿Qué ha pasado con esa campaña y si su gobierno va a reforzar esta campaña, que es importantísima, ya que pues México ocupa, si no me equivoco, pues ya rebasamos hasta los Estados Unidos en obesidad? Vida saludable es parte del programa de educación. Recuerden que no sé qué fecha es, creo que es marzo, ¿no? Que se dejan de vender productos chatarra, o de vender o repartir o dar productos chatarra dentro de las escuelas. Ya hay una campaña que está en proceso y de apoyo a las cooperativas, que son las que normalmente dan estos alimentos a la hora del recreo, para que se sepa qué tipo de alimentos sí, qué tipo de alimentos no. Entonces este proceso va. Y habría que ver pues la parte de fuera de las escuelas, ¿no? Que también normalmente le toca regularla a los gobiernos estatales, pero pues habría que revisar cómo podría normarse esto, ¿no? Ok, gracias, presidente. Buenos días. Ya lo